Hola, hola, de regreso. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes, doctora Liz. ¿Me escucha? Hola, doctora Cardoso. Se escucha perfectamente, doctora. Se está escuchando perfectamente. Muy bien. Vamos a volver a compartir a ver si esta vez podemos. A ver. Solo si me lo permite. Gracias. Hola, ¿volvió la normalidad? Ahora Volvió la normalidad. Sí. No sé, pasó algo. Parece que a todos nos entró en algún lugar. nos quedamos. Nos quedamos todos colgados. No importa, sucede eso. Vamos a continuar con esta excelente conferencia. La doctora Parragués nos está esperando. Nos va a volver a compartir su conferencia. Si podemos ayudarle en sala técnica, por favor. Gracias, doctora Cardoso. Esto es lo que llaman la nueva normalidad, ¿no? Exactamente. Todos estamos conectados y a la vez. Y justo hablando de ciberseguridad, parece mentira. Yo creo que más que nunca hoy debemos escuchar la doctora. Gracias, muchas gracias. Mire, aquí lo único que me sale es si me dan oportunidad de compartir mi pantalla. Sí. ¿Sí? Por favor, gracias. Sí, sí. ¿Ya puede compartir? Ahora sí, qué amables. Perfecto. Ahí va otra vez. Bien, espero que sí se pueda ver. ¿La alcanza a ver, doctora? Se puede ver perfectamente, sale la imagen y el sonido, doctora. Perfecto. Muy bien, pues iniciamos aquí entonces con la geopolítica y la ciberseguridad en tiempos de COVID. Y vamos a tomar ahora unos minutos nada más para ver cómo pinta el panorama, mundial. Primero miren, aquí. Lo primero que tenemos que ver aquí en y precisamente ahora que se nos fue la conexión, como todos ahora estamos conectados por medio de Internet, si vemos algunas cifras como esta, que nos demuestra el número de usuarios de Internet en el mundo, y estamos ahora en 4.5 mil millones de usuarios. Un número enorme de conexiones, ¿no? Si lo vemos ya en términos más específicos, vemos, por ejemplo, que la población total del mundo ya estamos llegando a unos 8 mil millones de habitantes en el planeta, de los cuales, si vemos aquí, ¿no? Esto es el número de usuarios de celulares en el mundo, y tenemos esta cifra de 5 mil millones de usuarios de celulares. No todos son teléfonos inteligentes, sin embargo, vemos una enorme cantidad de conexión a través del aparato móvil. Acá tenemos el número de los usuarios de Internet y estamos aproximadamente en 4,5 mil millones de personas en el mundo que utilizamos el Internet. Y si lo vemos comparado con la cantidad de población mundial, ya sobrepasamos y desde hace rato más de la mitad, ¿no?
Tenemos una penetración muy alta ya de usuarios de Internet en el mundo. Y finalmente, para muchos de nosotros, especialmente los que en América Latina usamos redes sociales como el WhatsApp, que creo que es el más usado, usuarios activos en redes sociales en 3,8 mil millones de habitantes del planeta. Entonces vemos, por ejemplo, ya específicamente, ¿cuáles son estas redes que usamos? La número 1 es Facebook y en el mundo entero usamos 2,4 mil millones de personas esta red social. La número 2 es YouTube y YouTube tiene 2 mil millones de usuarios. La número 3 en el mundo es WhatsApp y WhatsApp tiene 1,6 mil millones. Comparado con un WhatsApp chino que se llama WeChat. Los chinos tienen su propio WhatsApp que se llama WeChat y ellos también están en 1,15 más o menos mil millones de personas, tomando en cuenta que es China, pues era de esperarse. Y después de eso tenemos varias, incluyendo Instagram y TikTok, que ha sido la más popular entre los más jóvenes. Instagram tiene aproximadamente 1,000 millones de usuarios y TikTok, que es una plataforma china, tiene ya 800 millones de usuarios. Y lo vemos mucho ahora entre los jóvenes que están usando esta aplicación de TikTok y ha sido muy controvertida porque en ciertos lugares se ha prohibido precisamente por tener su origen chino. Bien, así pinta el mundo. ¿Cómo pinta América Latina? Bueno, tenemos aquí una población total, esto nada más es para las Américas en total, pero nos da una idea de cómo está el continente. El total de población que usa Internet en las Américas está en 1,000 millones. Y igual, aquí tenemos el uso de celular. Es más o menos proporcional a lo que vimos a nivel internacional, el uso de Internet y finalmente el uso de redes sociales. Lo que hemos visto y hoy iniciamos esta conferencia con un ejemplo de ello, cómo todos estamos conectados al Internet y más ahora en estos tiempos de COVID. Los ataques cibernéticos los podemos ver, y esto lo vimos en Washington muchas veces con los compañeros que están conectados hoy. En tema de ciberataques, tenemos 4 factores claves que hoy en día hacen que esto se vuelva sumamente importante para todos nuestros países. Uno es el volumen de los ataques, o sea, la cantidad de ataques, el volumen en sí ha incrementado enormemente, la velocidad en la cual estos ataques ocurren, la escala y la variedad. Es decir, por diferentes medios, redes sociales, videos, muchos de ellos correos electrónicos, etcétera, etcétera. Todo lo que se manda por Internet pasa por estos 4 factores claves. Vemos también que la vulnerabilidad de los ataques cibernéticos ha aumentado enormemente, cada 39 segundos en el mundo. Y durante la pandemia del COVID-19, el cibercrimen ha aumentado un 600% en phishing. Phishing son los correos maliciosos. Es decir, cada vez que uno recibe un correo electrónico, tiene que tener mucho cuidado a la hora de aceptar, abrir un documento que no conoce, ¿no? Porque en ese mismo correo viene la posibilidad de que sea un correo malicioso y que entre a afectar tu computadora y no solo tu computadora, sino la red a la que tú estás conectada o conectado. Entonces, hemos visto que este aumento a raíz de que ahora todos estamos conectados en casa, una gran parte de la población está conectada en casa, tenemos una realidad
muy, muy compleja que nos lleva a hablar, por ejemplo, del aumento de ataques que ha habido en organizaciones de salud e instalaciones de investigación médica en el mundo. Uno diría, ¿cómo es posible que estos ataques sean dirigidos a estas organizaciones que están tratando de alguna manera de encontrar una solución a esta pandemia? Sin embargo, el aumento en ataques ha sido considerable. Entonces, tenemos una situación de vulnerabilidad en nuestros sistemas muy importante que precisamente nos lleva a considerar los efectos económicos mundiales que están vinculados al Internet, ¿no? Todas las redes financieras del mundo. Hemos visto que los efectos económicos mundiales en tiempos de COVID, el PIB mundial se ha estancado, el comercio internacional ha caído y estamos entrando en una posible recesión económica mundial. Esto es sumamente grave. Creo que tenemos que considerar los efectos que vamos a tener a largo plazo a raíz de esta pandemia. También tenemos que considerar el hecho de que hoy en día vivimos en un mundo globalizado donde cada día utilizamos más y más estas redes, el Internet, estamos comunicados. La mayoría de nosotros estamos comunicados por varios medios, ya sea por el celular, la computadora, todos los servicios que tenemos a nuestra disposición en casa y fuera, nos han permitido entonces entrar en una economía digital sumamente compleja y a la vez vulnerable. Entonces vamos a empezar a ver estos efectos. En varios países ya se ve los efectos negativos de esta pandemia. Bien, la pandemia en sí. Hemos visto que la pandemia del COVID o el coronavirus, el COVID-19 como es su nombre, sabemos que la pandemia global hoy en día ha afectado a 13 millones de personas en el mundo. Estos son los casos confirmados. Hay casos obviamente que no han sido confirmados, personas que se han contagiado pero que no se han hecho el examen. Estos son los casos donde sí ha habido una precisión de que sí es un caso de COVID. Tenemos 13 millones de casos en el mundo. ¿Parece mucho? Es mucho. Definitivamente es un número escalofriante para muchos. Y como vamos a ver ya hacia el final de la presentación, vamos a ver cómo la geopolítica se ha ido, van a ver ustedes cómo los diferentes países han ido tomando decisiones distintas para enfrentar esta situación. Si vemos, o más bien si nos preguntamos, porque siempre me han hecho esa pregunta, pero doctora, ¿qué sucede en nuestro mundo? Es la primera vez que nos encontramos en una situación de este tamaño. Y bueno, sí, efectivamente, hoy en día 13 millones de casos es muy grande. Sin embargo, tenemos que hacer un poco de memoria y yo los invito a que reflexionemos sobre algunos de los casos que han sucedido en el mundo, empezando por, regresemos a este momento, ¿no? La peste negra, la llamada peste negra, de la cual se ha escrito muchísimo, de 1347, 1351, es decir, en 4 años, se dice, porque no tienen así el número exacto, que entre 75 y 200 millones de personas padecieron. Esto es el equivalente a la mitad de toda la población de Europa en ese momento. 1 de cada 2 moría a raíz de la peste negra. Ahora, la peste negra, esto también para que lo sepan, no fue un virus. La peste negra fue una bacteria. Sí. Y entonces, esta bacteria tampoco la
transmitían los seres humanos, sino que esta bacteria la transmitían las ratas. Y ni siquiera las ratas, eran las pulgas en las ratas las que contagiaban a los seres humanos y de ahí la muerte de millones, ¿no? Entonces tenemos ese caso como punto de referencia. Otro caso, ya del siglo pasado, es la gripe española. Y esta gripe española de 1918 a 1920, este sí fue un virus. Y este virus se dice que afectó a 500 millones de personas, 1 de cada 3 personas en el mundo. O sea, es altísimo. 675 personas padecieron en Estados Unidos, por ejemplo, y en el mundo entero otros 50 millones. Entonces fue un virus realmente terrible también a principios del siglo XX. El tercer caso brota en esta época de los años 80, de 1981 a la actualidad. Tenemos el caso del VIH y SIDA, donde hasta la fecha han muerto 32 millones de personas. Este es un contagio vía sexual y tenemos hoy en día, esto es ya 2018, 37.9 millones de personas hoy en día contagiadas que viven con el virus en el mundo. El cuarto caso es el del SARS, ¿no? Este virus se considera el primer virus del siglo XXI. Este nace en China, o inicia en China en el año 2002. También por un caso de murciélagos que luego se pasa a otro bicho y de ahí a los seres humanos. Y hubo aproximadamente 8,000 contagios en 29 países. Entonces ya empezamos a ver un movimiento mucho más amplio, digamos, pero a la vez mucho más controlado, ¿no? El SARS se pudo controlar en varios países y relativamente rápido para que no continuara su contagio. Finalmente, algo ya más cercano a nosotros, y algunos de ustedes se acordarán del H1N1, que fue del 2009 al 2010. El H1N1 es parecido, es un coronavirus. Este virus afectó a 60 millones de personas y 12,500 personas murieron de él. Entonces, tenemos aquí el caso más reciente que nos tocó a varios de un virus parecido al que tenemos hoy en día. Finalmente, llegamos al COVID-19. Y el COVID-19 tiene unas características que no se habían visto en los otros casos que hemos mencionado. Hay varias que sí se repiten, pero hay otras que son nuevas. Uno, la cantidad de personas. O sea, 13 millones de casos de contagio confirmados en el mundo es un número enorme. La buena noticia es que hay 7.6 millones de personas que sí se han recuperado y desafortunadamente tenemos 600,000 decesos en el mundo. Ahora fíjense en la cantidad de países afectados. 180 países en el mundo hoy en día están batallando en contra del virus. Es un número impresionante que nos demuestra la conectividad del mundo, ¿no? La globalización del mundo y cómo nos hemos ido desplazando y a la vez, en este caso, contagiando con el virus. Bien, aquí yo quisiera hacer déjeme ver si puedo salirme un momentito, doctora. Voy a dejar esto un momentito para que veamos. Sí. ¿Sí? Ok. Nada más
más les quiero mostrar algo que creo que les puede llamar la atención. Miren. En esta. Déjenme ver. ¿Lo alcanzan a ver ahí? No, todavía no, aún no. Todavía no. Ok. No. Entonces, lo que voy a hacer es dejar de compartir y compartir otra vez. Déjenme compartirlo. Este es un... déjenme entrar acá un momento. Con lo que usted estaba compartiendo, doctora, ¿cuántas Mira. pandemias ya ha pasado la humanidad? Desde la peste negra, la gripe española, el Es COVID, el correcto. H1N1, como históricamente usted está contando, realmente ya han sido varias y grandes, ¿verdad? Ahora sí se visualiza, doctora. Qué amable, gracias. Tiene razón, doctora Cardoso. Por eso quería hacer el recuento hoy para que a veces debemos de dejar un poco el egocentrismo del momento y decir, bueno, siempre hemos, más bien, este es el peor momento de la humanidad y posiblemente sí, porque no hemos vivido ninguno de los otros o algunos de los otros, pero en su momento cada una de estas epidemias o pandemias creo en cada sociedad un desequilibrio tremendo. Entonces, sí, para que tengamos eso en mente. Ahora lo que les estoy compartiendo aquí, sí lo alcanzan a ver todos, ¿verdad, doctora? Sí. Muy bien. Bueno, para ver este tema de la geopolítica en tiempos de COVID, me gustaría compartir con ustedes, esto es muy rápido, son 30 segundos de casos confirmados de coronavirus a partir del 22 de enero hasta anoche. Entonces, quiero que vean, por favor, si pueden, cómo en estos 30 segundos van a ver cómo China empieza, ahí lo tenemos en la pantalla. China empieza con 500, un poquito más de 500 casos de coronavirus confirmados. Y vemos, vamos a ver aquí cómo el coronavirus empieza a propagarse alrededor del mundo. ¿Sí? Entonces aquí va. Miren. Ahí vemos los casos de China aumentando exponencialmente, ¿no? El Diamond Princess, el buque. Vemos Corea del Sur, Italia, los casos italianos. Aquí sigue España, ¿no? Estados Unidos entró. Ahorita lo voy a poner en lento para que lo vean, pero para que vayan viendo, ahí ya entró Brasil. ¿Ya vieron? México, Chile, Perú. Ok. Bueno, ya lo actualizó al día de hoy. Ay, déjeme revisarlo. Ok. Bueno, yo lo que quisiera hacer ahora con los minutos que me quedan es que vayamos viendo, por favor, aquí cómo el COVID entró a diferentes países en diferentes momentos en los últimos meses. Digamos, de enero hasta anoche, o hasta hoy ya, podemos ver el número y las tendencias, en qué momento entra el coronavirus en el mundo, en diferentes partes del mundo, ¿no? Regiones del mundo. Entonces, si iniciamos aquí el 22 de enero, vemos los casos de China, ¿no? Como dijimos, un poquito más de 500 casos, y vemos cómo, le adelantamos, vemos cómo primero, aquí China, ahí mira, voy a parar, ¿no? China y Asia empiezan con la mayor cantidad de contagios para mediados de febrero, más o menos, ¿no? Entonces, tenemos en este momento Italia, aquí que ya empieza a repuntar. Todavía no se ve en febrero el caso urgente que sucede en España. Vamos viendo cómo ahora Italia
empieza a agarrar números, ¿no? Más o menos por aquí. Y ya vemos que Estados Unidos, esto ya es para el 25 de marzo. Para el 25 de marzo, déjenme ver más o menos. Para el 25 de marzo, Estados Unidos ya repunta en el mundo. Tenemos a varios otros países. Estados Unidos ya superó a España, por ejemplo, ¿no? Y vemos que ya, si continuamos, para mediados de abril, que es por aquí más o menos, para mediados de abril ya tenemos a Irán, Turquía, ¿no? Que empiezan a verse en el mapa mundial. Y ya para finales de abril, o sea, ya un poquito más adelante, vemos como Rusia entra en la lista. Ahí va Rusia, 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 repuntando. Voy a pararlo ahí un momento. ¿Okay? Entonces vemos como Rusia ya para el 30 de abril, más o menos, repunta y empiezan los casos en Brasil, ¿no? Entonces el 30 de abril ya tenemos aquí el número de los brasileños y vamos a ver cómo para finales de este mes, finales de mayo, entra también otro país muy importante, India. ¿Okay? Importantísimo por la cantidad de personas que viven en India. Si ustedes saben o recuerdan que pues China, siendo el país más poblado del mundo con 1.4 mil millones de habitantes, India está pero pegadito casi con 1.4 mil millones de habitantes. Entonces el hecho de que India empiece a repuntar obviamente es un enorme problema mundial también. Vemos también en esta fecha que es 30 de mayo. Para el 30 de mayo ya vemos a Perú. Y lo vemos hasta abajo, pero vamos a ver como Perú, luego sigue Chile y luego sigue México. Vamos a ver ahora en mayo, o sea, eso apenas fue hace un mes y medio. Veamos. Ahí va Perú, Chile, finalmente México. ¿Ya vieron? Ok. Bien, entonces, a la fecha de hoy, ay, quiero regresar. A la fecha de hoy, voy a llevarlo hasta el final. Veamos los números. Ups. Veamos los números para que tengamos una idea de cómo estamos, ¿no? Es súper importante, doctora, Ay. porque estoy viendo que es cronológicamente por país, como una regla, Sí. al mes hasta prácticamente el 10 de julio tenemos. Sí, hasta el día de hoy, 16 de julio. Hasta el 16 de julio. Voy a tratar de pararlo justo hacia el final para que veamos los números contabilizados al día de hoy, que eso me interesa también que sepamos cómo estamos en el mundo. Geopolíticamente, sí es muy importante que entendamos cómo estamos. Creo que ahí va. Y ya. Lo voy a parar, que estamos 11, 12, 13, 15, 16 de julio, ¿verdad? Ahí justito. Ahí está. Bien. Ay, se me corre. Bueno, sí, ya no lo voy a poner, pero digamos que ya al 16 de julio tenemos hoy en día liderado a Estados Unidos. Al 16 de julio liderado a Estados Unidos. Totalmente, con 3.4 mil millones, 3.4 millones de contagiados, que es el país más contagiado del mundo ahorita. Sí, ahí mismo. Ahí está, mire. Casi 3.4 millones de contagiados. Desafortunadamente hay casi 140,000 muertos en Estados Unidos, una cantidad fenomenal. Yo estuve leyendo anoche también un trabajo de la Universidad de Washington que decía, y esto me pareció muy interesante y lo quiero compartir con ustedes, decía o predecía en este artículo, decían que si los estadounidenses, si el 95% de los estadounidenses hoy en día usan cubrebocas en público,
el número de decesos llegaría nada más a 160,000 para noviembre de este año. Si no, habrá aproximadamente 210,000 muertos para noviembre de este año. Entonces, era un artículo que argumentaba que es lo que sucede en Estados Unidos ahora, el debate entre privacidad, es mi derecho a ponerme o no el cubrebocas. Es un gran debate y este artículo decía, bueno, pues si no usas el cubrebocas, tu número va a incrementar de una manera muy alta. Y si usas el cubrebocas, si el 95% de las personas sí lo usan, sí va a haber una reducción. Se los dejo a su consideración. Eso es Estados Unidos. Vemos el caso de Brasil como el número 2, aquí con casi 2 millones contagiados. Esto en particular es muy importante para ustedes que están tan cerquita de Brasil, país vecino. Ha habido 75,366 muertes a la fecha. El siguiente país es India, con casi 1 millón y aproximadamente 24,000 decesos. Rusia sigue ahí en número 4, hoy en día con 745,000, casi 12,000 decesos. Y luego siguen en ese orden Perú, Chile y México. Ese es el día de hoy. Hoy tenemos imagínense, ahí están los números para que vean. En cada uno de los casos, ¿no?, más de 300,000 personas contagiadas. En el caso de Perú, son 12,400 muertes. En caso de Chile, más de 7,000. Y en el caso de México, 36,000 decesos. O sea, estamos en una situación realmente, realmente crítica. Y creo que en este momento, como bien hablamos al inicio de la sesión, quedarse en casa quedarse en casa es necesario. Quedarse en casa, si puedes trabajar desde casa, si puedes conectarte desde casa, si tienes acceso a ese internet que platicamos hace rato, es una necesidad por el momento, ¿no? Vemos rápidamente en la lista Sudáfrica, hay un repunte en Gran Bretaña, hay repuntes también o rebrotes en diferentes países, incluyendo Estados Unidos, diferentes estados de los Estados Unidos. Entonces, realmente no estamos del otro lado. En México nosotros utilizamos acá un semáforo, el semáforo rojo, el semáforo naranja, amarillo y verde. Estuvimos en semáforo rojo hasta hace una semana. Iniciamos el semáforo naranja esta semana y dicen acá que está más cerca del rojo que del verde. Entonces, para ponerlo en perspectiva, todavía nos falta mucho antes de que podamos regresar a lo que llamamos esta nueva normalidad, donde vamos a tener que cuidarnos, obviamente, porque este virus va a seguir con nosotros un buen tiempo. La vacuna todavía falta, todavía faltan varios meses, inclusive a lo mejor hasta el próximo año, y luego la distribución de la vacuna. No nos queda más que ser muy pacientes, buscar dentro de esta nueva normalidad esta posibilidad, voy a dejar de compartir, esta posibilidad de reinventarnos y buscar nuevas maneras de hacer las cosas. Este es un buen ejemplo. Hay compañeros, yo sé, esta tarde que se han conectado de diferentes lugares de las Américas y de fuera, y creo que es una enorme ventaja, posibilidad de comunicarnos y de seguir trabajando desde casa o desde algún lugar seguro. Y bueno, pues yo espero, déjenme nada más cerrar con esta posibilidad de aquí. Les voy a dejar a ustedes, los que necesiten comunicarse, aquí está.
doctora Cardoso, doctora García, general Jacobs. Les dejo acá abajo para los colegas que quieran comunicarse conmigo mi correo electrónico por cualquier duda o cualquier comentario que quieran seguir respecto a la geopolítica y el tema de ciberseguridad en nuestros tiempos. Muchísimas gracias, doctora. Lo abro a discusión y preguntas para los que quieran. Gracias. Gracias a usted, doctora. Vamos a ir desde sala técnica con William, habilitando a los espectadores. Tenemos ahora 33 participantes, entonces vamos a ir habilitándolos de a poco a los espectadores. Si pueden silenciar todos sus micrófonos, por favor, y se anotan en el chat para ir preguntándole a la doctora. Doctora, mientras tanto, mientras les habilita sala técnica, quería preguntarle algo. Usted habló de una economía digital vulnerable y justamente Bancar, que es la agencia de tarjetas y de cartones, ¿verdad? Realizó un artículo que prácticamente el 90% de las transacciones últimamente en esta cuarentena, ¿verdad? Ha sido todo digitalizado por las tarjetas de crédito, tarjetas de débito, todos se han pagado así. Pero debido a los ataques cibernéticos, ¿cómo uno puede asegurar? Porque le piden, va a comprar algo y le piden el correo electrónico, el nombre y apellido, con qué banco va a procesar y otros datos más. Entonces, ¿cómo medimos o bajo qué criterios tenemos los parámetros que se puedan uno regir para que no caer en estafadores, ¿verdad? Porque generalmente caen en estafas, ¿verdad? Si pueden silenciar, por favor, sus micrófonos, le vamos a agradecer. Doctora, esa es una gran pregunta y creo que en todos los países ojalá tuviéramos todos alguna posibilidad de identificar cuando estamos a punto de que nos hackeen las cuentas o que nos roben la información o el robo de identidad. Son grandes temas. Digamos que lo único que podemos hacer nosotros es ser muy cuidadosos primero con nuestros passwords, ¿no? Todas las claves que usted tenga para entrar a su banco, para mover información, para modificar datos suyos. Todo eso hay que tenerlo muy presente y tiene que ser muy cuidadosa a la hora de meterse a cualquier sitio, ¿no? Me parece que el doctor Saavedra nos mencionó hace 2 días en su conferencia esto del HTTPS, el S, recuérdenlo como seguridad. Entren a los sitios que tengan el HTTPS 2 puntos, ¿no? Para que ustedes sepan que están entrando a un lugar seguro. Aunque entren a un lugar seguro, tengan mucho cuidado también de cambiar todas sus claves. Dicen que cada 3 meses, yo lo hago cada mes. Háganlo seguido, háganlo tan seguido como puedan y encuentren una manera de siempre poder cambiar una parte de su clave para que no se les haga tan complicado recordar algo nuevo cada mes o cada 3 meses. Pero sí, empieza con nosotros. Lo segundo es exigirle a las instituciones bancarias que también ellos tienen la responsabilidad de proteger nuestros datos. Entonces, creo que siempre va a ser de 2 partes. No hay que confiar, no hay que darle toda la responsabilidad, por ejemplo, al gobierno. El gobierno no puede con eso. Es una responsabilidad ciudadana. Cada uno tiene que proteger sus datos y exigir también que las instituciones nos protejan, creo yo. Así mismo, doctora. Y otra cosa, usted habló de los 4 factores claves. Por ejemplo, del volumen, que se refería creo que a la cantidad. Sí. Después, a la velocidad, que eso se refiere a... es instantáneo.
Es decir, sí, la velocidad en la cual hoy en día se mueve dinero, se mueve información a través de la red es instantáneo. Yo le puedo mandar en este momento un mensaje por WhatsApp, como lo hacemos de vez en cuando es necesario, y usted inmediatamente lo va a recibir. Entonces, la velocidad de la información hoy en día es instantánea. Entonces, el volumen, la cantidad es muy alta. Sí. 2, la velocidad, qué tan rápido, va sumamente rápido, es instantáneo, ¿no? La escala es a nivel mundial, ¿no? Ya todos los países, en todos los países se ve estas transacciones, y finalmente la variedad tiene que ver qué tipo de datos se mandan, ya sean videos, fotos, texto, lo que usted quiera, ¿no? Todo lo que sea digital, recuerden que todo lo que sea digital, y esto se lo repito 1000 veces a mis alumnos, puede y será reproducida. Entonces, ojo con lo que uno manda por la red, ¿no? La señora Marilyn Rejala dice, doctora, me gustaría saber si en México, al igual que en los Estados Unidos, la gente discute si el uso de tapabocas vulnera sus derechos. En México no se ha visto las protestas que se han visto en otros países. Hay personas que no lo usan porque dicen, si yo no estoy enfermo, no voy a enfermar a nadie más. No es obligación, a menos que te vayas a subir a un transporte público, por ejemplo, el metro y los autobuses. Ahí se requiere, al igual que entrar a ciertos sitios como bancos y oficinas, se requiere el uso del cubrebocas. No es obligatorio en la calle. Cada quien decide y toma conciencia si lo hace o no. Mariano Jaquet pregunta, ¿el convenio de Budapest como estrategia de unificación en la lucha contra los cibercriminales lo cree una herramienta efectiva o debería trabajar en alguna actualización? Mi querido Mariano, regresamos a Washington con estos temas. Muchas gracias por la pregunta. El convenio de Budapest ha sido sumamente importante para tratar de alguna manera de homologar el trabajo que se hace entre países. Creo que ha hecho un muy buen trabajo. Lo que sucede es que hay muchos otros países que no le han dado al convenio de Budapest, y por lo mismo no siguen las mismas guías, digamos, que establece el convenio, que debería de haber más definitivamente. Necesitamos un trabajo colaborativo a todo nivel, inclusive, por ejemplo, a nivel regional. Nosotros, por medio de la OEA y la Oficina de Ciberseguridad de la OEA, tenemos la posibilidad de recibir asesoría sobre las estrategias de ciberseguridad en cada país. No todos los países de América Latina tienen una estrategia de ciberseguridad, como ya sabemos. Entonces, tenemos que empezar con varios frentes, ¿no? A nivel nacional, a nivel coordinado, inclusive a nivel binacional, pero a nivel de las Américas y luego ya a nivel internacional. Gracias por la pregunta. La doctora María Liz García de Arnold. Doctora, muchas gracias por su participación. ¿Podría decirnos cuál es su análisis en proyección de la influencia de la pandemia y qué medidas están asumiendo los países? Perdón. Le repito, doctora. Por favor, gracias. ¿Podría decirnos cuál es su análisis en proyección de la influencia de la pandemia y qué medidas están asumiendo los países? Ya, bien. Muchas gracias. Sí, esta es una pregunta difícil, creo, porque dependiendo del país es cómo se está proyectando. Yo puedo hablar de México y la proyección en México es que se está viendo de a 1 año y medio, o sea, 18 meses a 3 años, para tratar de manejar
esta pandemia. Hay diferentes países que tienen diferentes estrategias. También le puedo comentar, por ejemplo, Canadá. Canadá lo que hizo es que Canadá tiene un sistema de salud para todos y un sistema un seguro de empleo. Entonces, si tú perdiste tu empleo, lo cual fue el caso en Canadá de mucha gente, tenías derecho a recibir un cheque del Estado. El cheque venía para, ya sea a nivel provincial o a nivel federal, para las personas que perdieron su empleo y de esa manera no salir de casa. Entonces, esa fue la manera en la cual Canadá, por ejemplo, empezó a proyectarse hacia el futuro. Cada país está escogiendo diferentes estrategias. Me imagino que Paraguay tendrá las suyas. Bueno, pues yo pienso que todavía nos falta mucho. Sí tenemos que programarnos para un virus que no va a desaparecer. Inclusive si llegamos a tener la vacuna, aún así tenemos que continuar con medidas de protección porque esta nueva normalidad hay que asumirla. Así vamos a estar viviendo y conviviendo con un nuevo virus. Gracias por la pregunta. El general Víctor Roa. Muchas gracias, doctora, por la excelente exposición. La consulta es, ¿por qué la disparada, por ejemplo, en los Estados Unidos y Brasil? ¿Por qué se disparó en Estados Unidos y Brasil? Sí. Bueno, en el caso de Estados Unidos, es complejo. Yo podría darles una conferencia completa, ¿no? Pero en resumen, tenemos que tomar en cuenta que en Estados Unidos es un país federal, donde los 50 estados tienen derecho a escoger sus propias medidas. No es que el presidente nada más declare lo que tiene que hacer cada estado, porque cada estado también tiene la posibilidad de decidir cuál va a ser su estrategia, ¿no? Entonces, hemos visto el caso, hoy en día, pues hay el caso de rebrote o el caso en el que se encuentra Florida, ¿no? Y Texas, que son los dos de los estados donde se encuentra otra vez en un estado sumamente crítico, lo cual fue el caso de Nueva York. El gobernador de Nueva York lo manejó diferente a otros gobernadores. Cada gobernador ha decidido tomar diferentes medidas de protección ciudadana en cada estado. Entonces, ese es el caso de Estados Unidos. En el caso de Brasil, bueno, desgraciadamente hemos visto cómo Brasil hoy en día ocupa el segundo lugar de contagios y decesos y realmente es preocupante. Tal vez alguien de ustedes que tiene a Brasil más cerca podría a lo mejor ayudarnos a entender mejor la situación de Brasil. Yo acá, porque estoy más cerca, soy vecina de Estados Unidos y ese es el caso que sigo más. El caso de Brasil lo veo desde acá, pero sin tanta profundidad. No estoy segura qué sucedió ahí. Alguien a lo mejor nos puede apoyar. Déjeme ver quién anda por ahí de Brasil, de los colegas y compañeros. ¿Alguien que quiera hacer otra consulta para la doctora Parragués? Puede escribir y se le habilita el micrófono. Acá tenemos otro, doctora, es Mario Abrego, de México. Sí, gracias. Magistral conferencia, doctora Parragués, en el caso de México u otros países en Latinoamérica. Creo que se deba ponderar el Estado de Derecho sobre la responsabilidad ciudadana o que sea un balance en las medidas de protección con el fin de disminuir el número de casos. Sí, muchas gracias, licenciado Mario Abrego, un gusto saludarlo. Este siempre ha sido el gran tema de cuánto estás dispuesto a entregar de tus derechos con tal de
protegerte por medio del Estado. El Estado de Derecho sobre la responsabilidad ciudadana es sumamente importante. Tenemos que tener yo sí creo que tiene que haber un balance en las medidas de protección y creo que en gran parte México sí está logrando encontrar un equilibrio. Sin embargo, tenemos por 36,000 decesos. Realmente es preocupante de que nuestro sistema de salud no haya podido con tantos contagios y con las medidas que se requerían en su momento, ¿no? Ahorita ya seguimos en semáforo naranja, lo cual significa que sí tenemos que seguir con un balance en las medidas de protección. Gracias, licenciado Ábrego. Otra pregunta, doctora. Dice, ¿existe una política de seguridad nacional en la geopolítica que pueda servir como modelo para que se disminuya el contagio y que permita sostener la economía? Coronel Joel González, jefe de División de Enseñanza de la EIME. Muchas gracias. Muy buena pregunta. En términos de geopolítica, lo interesante de la geopolítica, creo yo, es la diversidad de políticas que cada país puede implementar. Depende, en cuanto a seguridad nacional, depende de la tradición que haya tenido el país. Si ha sido un país, por ejemplo, que ha podido implementar ciertas medidas de seguridad pública, por ejemplo, como podría ser el caso de algunos países de América Latina, sí se puede controlar y puede ser que se disminuya el contagio. Específicamente, por ejemplo, el caso de Chile. En Chile, pues el hecho de que no se pueda salir a la calle porque entonces recibes una multa, ¿no? En ciertos casos ha disminuido el contagio, en otros no, ¿no? En el caso de México no hay una obligación así, digamos que una penalización, que te pongan una multa por salir a la calle. Aquí, imagínense una ciudad de 23 millones de habitantes, pues no hemos podido controlar la cantidad de gente que sale. Entonces, una política de seguridad nacional per se, no hay una sola. Creo que cada país ha buscado y ha encontrado la manera de manejar esta situación. Otra pregunta de la señora Marilyn Rejala dice, ¿sabe si el general Rodríguez Bucio sigue siendo comandante de la Guardia Nacional de México? Le podemos preguntar por WhatsApp y inmediatamente nos contesta, ¿no? Que yo sepa, hasta la semana pasada, sí, pero voy a revisar en este momento a ver si sigue. Yo creo que sí, porque su foto de perfil, si me permiten proyectarla, es esta. ¿Sí lo ven? Sí, sí, sí. Guardia Nacional de México. Entonces, todo indica que sí, pero hasta el momento creo que sí. Sigue siendo el jefe de la Guardia Nacional en México. Doctora María Liz García de Arnold, nuestra rectora. Sí. Ahí está. Doctora María Liz. Sí. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. ¿Se están despidiendo? Sí, exactamente. Le estamos dando no la entendía palabra. lo que pasaba. Bueno. Muchísimas gracias, doctora María Luisa Parragués, como siempre. Una alegría y sí, es una caja de resonancia de tantos conocimientos
y una maravilla la manera en que usted explica todas las cosas. Y creo que verdaderamente fue esta tarde una tarde muy promisoria, un lujo haberla tenido. Gracias por aceptar nuestra invitación y la Universidad Metropolitana es su universidad. Así que muchas gracias. Doctora García, muchísimas gracias por la invitación. También, doctora Cardoso, general Jacobs, qué amable de haberme invitado. Estoy muy contenta de poder participar en este ciclo de sus conferencias virtuales. Siempre es un gozo de poder conectarnos e invito, yo sé que ahorita que estaba viendo aquí los nombres de las personas que están, invito a los compañeros, hay personas sumamente talentosas en este grupo que nos podrían también compartir parte de su conocimiento. Yo encantada de poderlos apoyar desde México, Ciudad de México. Ha sido un enorme placer estar con ustedes desde acá hasta Paraguay y espero volver a verlos a todos muy pronto. Muchas gracias y por favor manténganse sanos y salvos. Quédense en casa un ratito más, por favor. Gracias, doctora, gracias. Muchas gracias, doctora. General Cris, si bien Sí. tenemos que saber algo, doctora Parragués, acá tenemos una guía, una luz y un motor de todo este ciclo de conferencia que es nuestro general Miguel Cris Jacob, que está todos los días organizando cada fecha, cada ciclo de conferencias. Le cedo también la palabra a mi general. Muchas gracias, doctora Cardoso. También la doctora Luisa Parragués, muchas gracias por compartir su experiencia, sus conocimientos, una brillante exposición y hemos aprendido bastante en estos minutos y hemos compartido también ideas y conocimientos. Justamente como usted ha insistido en quedarnos más en casa, es para asegurar más la vida. El Centro de Investigación, Análisis y Estrategia de la Universidad Metropolitana de Asunción ha programado este ciclo de conferencias para poder compartir, seguir compartiendo los conocimientos y experiencias y transmitirlos, internacionalizarlos, como es una de las metas de la Universidad Metropolitana de Asunción. Entonces, y como reconocimiento a su brillante exposición, la Universidad Metropolitana de Asunción, en nombre de su magnífica rectora, la doctora María Liz García de Arnold, le hace llegar este reconocimiento por la brillante exposición del día de hoy. Muchas gracias, doctora, y hasta pronto, digo yo. Muchísimas gracias, qué bello reconocimiento. Va a tener que ser digital, por supuesto, porque para entregarlo físico va a ser muy difícil, pero yo con mucha alegría lo recibo de manera digital. Mando un cariñoso saludo a los que se conectaron, que ya veo que están desde Colombia y desde Chile y desde México y Argentina. Mucha gente muy querida. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Estoy honrada y muy alegre de poder compartir con ustedes. Un gran abrazo desde México. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Y en nombre de la rectora María Liz García de Arnold, terminamos esta sexta fecha del ciclo de conferencias en seguridad y defensa multidimensional, esperando la próxima semana con más sorpresas. Gracias a todos los participantes. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Buena tarde. Buena tarde. Buenas tardes. Gracias a todos por participar. Gracias, doctora Luisa. A usted, general. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.